Seguimos con la segunda parte. ¿Qué hacemos con nuestro paciente diabético? Si ya sabemos que es diabético, ¿no? Si ya fue diagnosticado como diabético. Tenemos varias etapas, ¿no?, que deberíamos hacer que ese paciente pueda cumplir. Una es la educación. Segundo es que esa persona pueda tener una nutrición adecuada para sobrellevar su patología. Que esa persona, además, si no lo tiene como rutina, que incorpore el ejercicio sistemático en su vida. Otra cosa será la farmacoterapia, que no va a depender de nosotros, sí la administración en algunos casos, sí la educación al paciente de cómo administrarse la farmacoterapia, y la vigilancia. La vigilancia es algo que haremos en forma conjunta con el paciente y la familia. Habrá una etapa donde solo va a depender del sistema de salud y etapas posteriores donde se incorporará primero al paciente, porque él es el primero que tiene que saber hacer la vigilancia de su proceso de enfermedad, y también la familia, que es quien lo va a acompañar, ¿no? Entonces, vayamos a la educación. Cuando hablamos de educación, esto que nos gusta tanto enseñar al paciente, enseñar, bueno, acá tenemos bastante. Lo primero que tenemos que explicarle al paciente, que él tiene que entender, ¿sí? Primera etapa es que él acepte su enfermedad, ¿no? Es difícil la aceptación de las enfermedades crónicas. Cualquier tipo de enfermedad crónica, ninguna en particular. La diabetes es difícil. Sobre todo para los pacientes que van a tener o que tengan diabetes tipo 1 y que, como es una enfermedad que suele aparecer en la niñez o la adolescencia, implica una cronicidad para el resto de su vida. Entonces, que ese chico acepte, ¿sí?, su enfermedad es el primer punto para que tenga la mejor calidad de vida, que conviva lo mejor posible. O sea, con las enfermedades crónicas lo que hacemos es aprendemos a sobrellevarlas, convivimos con ellas. Para eso tenemos que entender cómo es ese proceso patológico, ¿no? Que no es tomo esto y me curo, ¿no? Implica una serie de conductas, ¿sí?, que la persona tiene que saber para poder convivir con esa enfermedad, para que no se sienta diferente al resto de las personas, ¿no? O sea, hay algo que tener una enfermedad no nos hace diferentes a los otros, solo portamos una enfermedad, y la mayoría porta alguna, ¿no? Y sobre todo los adultos. Esa persona, cuando entienda ese proceso patológico, cómo se produce, qué cosas van a hacer que se altere, por ejemplo, cualquier proceso infeccioso va a generar algún grado de descompensación en el diabético. Va a ser más difícil que él regule los valores de glucosa cuando está sobrellevando un proceso infeccioso. Y hablamos de un proceso infeccioso de los más comunes, como un resfrío, una infección respiratoria, que son tan comunes en determinadas épocas del año. Bueno, el diabético tiene que saber que cuando viva esos procesos, es probable que no pueda tener los valores de glucemia ideales o que le han recomendado que maneje. Y que no es que él está haciendo mal las cosas, porque cuando tenemos este tipo de patologías,
eh, muchas veces se entiende como vos tenés la culpa de, esto es culpa de, no, no, esto es así, esto funciona así, somos entes biológicos afectados por múltiples factores, internos y externos. Entonces, cualquiera de esos factores puede hacer que no podamos manejar bien esta situación. Va a tener que conocer cuáles son los valores normales de glucemia. Y parece tonto, sin embargo la mayoría de la gente no lo sabe. Ustedes han estado seguramente en esas pequeñas campañas que se han hecho en el centro cívico donde se le toma la glucosa a la gente y se le toma la presión. Y una de las cosas que por ahí observaron es que la gente los desconoce los valores normales. ¿Mm? Entonces, yo vengo a tomarme la presión, ¿no? Lo mismo pasa con la glucosa. Muchas veces se da por sentado como que saben cuál es el valor normal. Es más, la gente desconoce cuál es su valor estable de glucemia o de lo que sea. Lo desconoce, no sabe qué valor de tensión arterial tiene, menos el de glucemia. Entonces, el diabético sí tiene que saber cuáles son los valores normales, cuáles son los valores, el rango de valores, porque acuérdense, cuando hablamos de estos valores son dinámicos. Entonces, no es lo mismo 2 horas después de desayunar que 6 horas después de desayunar. O 3 horas después de estar en ayuno. Entonces, los valores van a variar. La persona tiene que saber con qué valores se va a encontrar en cada situación. Tiene que saber cómo se modifican estos valores. Yo les hablé de un proceso infeccioso, hay situaciones como el estrés, hay situaciones que aumentan el consumo de glucosa y estos valores van a variar. También lo modifica el ayuno, también lo modifica la modificación de la ingesta. Entonces, la persona tiene que saber que todo esto lo modifica. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, la gente joven, diabético tipo 1, que practica deportes. Entonces, él tiene que saber que si decide, no sé, salir a andar en bicicleta, que él va a tener un valor de glucosa que de alguna forma va a tener que suplementar para mantenerlo durante toda su etapa de ejercicio. Que él va a tener que hacer cosas que son por ahí diferentes al resto de las personas que no tienen diabetes. Él va a tener que estar preparado para eso. Que incluso va a tener que estar preparado hasta para situaciones de urgencia, ¿no? Porque dije, bueno, sí, corro 10 minutos más y significa que bajaron los valores de glucosa a valores críticos, ¿no? Que lo pueden poner en riesgo. Entonces, tiene que saber todo eso. Tiene que saber cómo realizar el control de glucemia. Existen hoy los dosímetros de glucosa que son muy, muy precisos, tan precisos como un análisis de laboratorio, entonces es relativamente fácil. ¿Qué es lo importante para que mantengan su precisión? La técnica correcta para realizarlo, ¿no? Desde la mano limpia, los elementos no vencidos, el glucómetro que tenga baterías, que no estén gastadas las baterías, que las tiras no estén vencidas, que no que no se ensucien las tiras, o sea, una serie de cosas que uno las hace habitualmente dentro del ámbito hospitalario y que el paciente lo va a tener que hacer en su domicilio o en la calle o donde esté. Él tiene que poder saber realizar su control de glucemia. Felizmente, hace un tiempo se utilizaban tiras que variaban el color, ¿no? Entonces, de acuerdo al color, uno
interpretaba, hoy los dosímetros de glucosa nos dan un valor exacto, y es con mucha precisión con respecto a un examen de laboratorio. Prácticamente no tienen error, no tienen margen de error, solo depende de que lo hagan correctamente. Otra cosa que van a tener que aprender es cómo se autoaplican la insulina. Van a tener, para esto decís, conozco la técnica de aplicación, conozco los elementos que tengo que usar para aplicármelos, ¿no? En general hoy se trata de que usen esas lapiceras, se les llama lapiceras, que son jeringas, en realidad, que permiten la dosificación mediante solo mover un dial, que la punción que hace esa jeringa está calibrada, entonces es todo muy preciso, solo hay que usarlo correctamente. Pero también va a tener que saber usar la aguja y la jeringa clásica. Esa jeringa de 1 mililitro que está tabulada, va a tener que saber usarla. ¿Por qué? Porque en caso de que no tenga acceso por alguna razón a su lapicera, y esto es, no sé, se fue a visitar a la madre a otro pueblo, a otra ciudad, y resulta que se olvidó la insulina. Esto a ustedes les parece tonto, sin embargo es algo que pasa bastante, ¿no? El paciente sale y por la ansiedad del viaje, de cosas, resulta que llega al lugar y dice, uy, me olvidé la medicación. No solo pasa para los diabéticos, pasa para todos. Hasta esas personas que necesariamente toman medicación para dormir, resulta que se olvidan su medicación para dormir, ¿no? Y sin eso no pueden dormir. Esto pasa. Entonces, nosotros tenemos la obligación de enseñarle a utilizar todos los métodos de aplicación de insulina, porque él por ahí se acerca al hospital y en el hospital utilizamos multidosis. Entonces, si alguien se acerca y necesita insulina, no se la vamos a negar, pero le vamos a dar multidosis y le vamos a dar jeringas y agujas que va a tener que usar, y él va a tener que saber aplicárselo con eso. Esto es muy importante que el paciente lo sepa, no que esté atado a la lapicerita nada más. Otra cosa que va a tener que aprender es, el paciente tiene que saber cómo sustituye un alimento por otro, ¿no? Cómo calcula los carbohidratos. Esto funciona muy bien cuando, digamos, desde niños, ¿sí? Empiezan con se descubre su diabetes y empiezan y lo aprenden y lo asimilan como una forma de vida. Pero cuando uno es más grande cuesta, ¿no? Y tiene que aprender a decir, bueno, mira, yo hoy no como este pedacito de lo que sea y porque quiero comer un cuartito de alfajor. A ustedes les parece gracioso, pero a alguien que tiene una restricción tan importante con el tema de la glucosa, tiene que saber hacerlo. Entonces de esa forma puede compartir con el resto de las personas, por ejemplo, un casamiento, una fiesta, lo que sea. No estar como muchísimas personas a veces que decís, ah, no, yo esto no puedo comer, aquello no puedo comer. Entonces, algunos hasta terminan en el extremo de decir, no puedo compartir una situación social que es importante para mí, como podría ser, no sé, el cumpleaños de mi hija, porque pero yo no puedo comer esto, no puedo cosas, no tomo esto, no me puedo mover porque me baja la glucemia, entonces no puedo bailar, no puedo esto, no puedo aquello. ¿Para qué? Voy a quedar como una estatua ahí parado al lado de la torta, mirándola, porque no la puedo comer. Entonces, cuando uno aprende todo esto, puede, digamos, la persona puede decir, ah, bueno, yo voy y disfruto de esa situación. Esa importancia, ese trasfondo tiene también. Más allá del equilibrio en su organismo. Fíjense cómo puede afectar una enfermedad crónica al desarrollo de la vida social de una persona. Las frustraciones que puede traerle por no saber manejarla. Uno tiene que trabajar todo eso. O sea que
Esto está resumido, cuando ustedes lo lean en el Brunner van a ver que son como 30 puntos, yo lo resumí, puse los más importantes y algunos que son redundantes los junté, pero son muchas cosas para trabajar con ese paciente para que él tenga la mejor calidad de vida. Porque en definitiva es eso, lo que tratamos es de que la persona tenga la mejor calidad de vida. Fíjense, nosotros hablamos de enseñar, educación, y hablamos de nutrición en la educación, hablamos de farmacoterapia dentro de la educación, hablamos de vigilancia dentro de la educación. Lo que nos quedó del ejercicio. El ejercicio, hablamos de ejercicio cuando hablamos de actividad aeróbica, sistemática, de por lo menos 40 minutos, 3 veces por semana. Eso es hacer ejercicio. No es yo camino mucho en el trabajo, o no, yo voy a la uni y me voy caminando, ¿no? Es yo camino, si me pongo a caminar, camino 40 minutos sin parar, no mirando vidrieras, no charlando con nadie, manteniendo una frecuencia cardíaca elevada, o sea que el ritmo de caminata tiene que ser importante, entonces ahí sí estoy haciendo ejercicio. Yo les doy el ejemplo de la caminata porque es el más común, el más accesible, ¿no? No le estoy hablando de un gimnasio que vaya con personal trainer ni nada. O sea, el ejercicio está al alcance de todos. Solo hay que pensar cuál es la opción que yo puedo realizar. Piensen que no es lo mismo plantearle el ejercicio a alguien de 20 años que planteárselo a alguien de 50. Pero el resultado tiene que ser el mismo. Los dos tienen que hacer ejercicio. Y si tuviera 80, también tienen que hacer ejercicio. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Vamos a buscar esto, un ejercicio aeróbico donde haya un consumo de calorías, donde haya un trabajo cardiovascular sostenido que va a ser beneficioso para ese paciente. Este tipo de ejercicio que uno plantea, que está en este caso para la diabetes, ustedes lo van a encontrar para todas las patologías. O sea, somos hipertensos, tenemos que hacer ejercicio. Tenemos trastornos cardiovasculares, tenemos que hacer ejercicio. Tengamos lo que tengamos, tenemos que hacer ejercicio. Se sabe que es una forma de mejorar el estado de salud de las personas. Entonces, pero ejercicio sistemático, programado. Cuando hablamos de la nutrición adecuada, obviamente, hoy no podemos hablar de nutrición adecuada sin pensar en la intervención de una nutricionista o de un nutricionista. Digo una porque la mayoría son mujeres, pero existen algunos nutricionistas. Pero eso lo va a ayudar mucho al paciente, porque como todos, ellos ven al especialista en. Entonces, lo toman de otra forma. Me lo dijo mi nutricionista, me sugirió mi nutricionista quiere. Entonces, le suele ser más, se suele lograr más adhesión del paciente a eso. Hay aspectos psicológicos que soportan eso. Bien, toda situación de diabetes en algún momento se puede complicar, puede traer complicaciones. La diabetes tiene dos tipos de complicaciones. Unas son las metabólicas y otras son complicaciones crónicas. Empecemos por las crónicas, que son las más, ¿cómo se llaman? Las que van a tener, en mayor o menor medida, siempre las van a tener. La enfermedad macrovascular
¿qué produce? Produce alteraciones similares a la aterosclerosis. ¿Mm? Entonces, hay una disminución del flujo sanguíneo a nivel macrovascular. ¿Por qué? Sucede lo mismo que en la aterosclerosis. Es más, es muy difícil establecer la diferencia. ¿Mm? Las consecuencias son las mismas, ya las hemos visto. La enfermedad microvascular disminuye, ¿sí?, la circulación en lugares muy específicos. Por eso el paciente tiene trastornos en la visión, ¿m? Por eso tenemos neuropatías, ¿no? Perdemos la sensibilidad, ¿por qué? Porque lo primero que perdemos es la irrigación microvascular y las neuronas se dañan. Cuando las neuronas se dañan, perdemos la sensibilidad, porque esa neurona no está funcionando. ¿Mm? Lo mismo pasa en los ojos, lo mismo pasa a nivel renal. ¿Mm? Entonces tenemos disminución de la función renal por enfermedad microvascular. Son situaciones, obviamente, que tienen que ver con una diabetes no tratada. No es que al resto no le va a pasar, pero va a haber mayor incidencia siempre en pacientes no tratados o que no adhieren. O sea, cuando digo no tratados, incluyo o tengo en cuenta a los que están, ¿cómo se llama? A esos que no adhieren al tratamiento. Tenemos un porcentaje de personas que no adhieren a los tratamientos, ¿no? Esto empieza por la negativa a tener una enfermedad crónica. Esto les va a pasar, los van a ver, genera frustración porque uno quiere ayudarlos y yo no puedo ayudar al que no quiere ser ayudado, no puedo cuidar al que no quiere ser cuidado. Entonces, a ustedes les va a generar frustración cuando se encuentran con esos pacientes que no adhieren, que niegan, no, esto, yo tomé las pastillas que me dieron y era diabético. No, sos diabético, vas a ser diabético hasta que te mueras. Es así. Conviví con la diabetes lo mejor posible. Esos pacientes son los que van a tener las complicaciones. Las más graves, una es la cetoacidosis diabética, otra es el estado hiperglucémico hiperosmolar. Antes le llamaban coma hiperosmolar, ahora se llama estado hiperglucémico hiperosmolar, que es un estado donde se pierde, donde los riñones intentan disminuir el valor de glucosa, de glucemia. Se producen valores muy elevados de glucemia en sangre y los riñones intentan generar un filtrado de eso, cosa que no pueden hacer, pero sí hay pérdida de, ¿cómo se llama?, de componentes de la sangre y deshidratación severa. Eso sí sucede. Otra es la acidosis láctica, que es, ¿cómo se llama?, la acidosis que se produce por digamos, el metabolismo de la glucosa sin oxígeno, en situación de anaerobia. Entonces, eso produce acidosis láctica. Y la hipoglucemia, que la hipoglucemia puede tener dos causales. Una es la no ingesta ¿cómo se llama?, de glucosa, largos periodos de ayuno, y la otra es que la persona se haya administrado la insulina
¿Mm? Y no cumplió con la alimentación como corresponde. Entonces, la insulina disminuye el valor de glucosa en sangre a valores críticos. Estas 4 son situaciones críticas del paciente. Si el paciente tiene cetoacidosis, estado hiperglucémico hiperosmolar, acidosis láctica o hipoglucemia, cuando hablamos de hipoglucemia hablamos de valores severos, ¿no? Alteran el estado de conciencia, lo primero que pasa es eso, hay una alteración hasta llegar al coma. La persona se puede poner agresiva porque no está funcionando bien su cerebro, pierde el control de su organismo, relaja esfínteres. Son situaciones críticas. Esto, el paciente en general lo van a internar en una terapia intensiva si le sucede alguna de estas situaciones. Vamos a algo más simple. Existen actividades que nosotros vamos a tener con el paciente. ¿Sí? Fíjense que yo no les puse actividades a hacer al paciente o aplicar al paciente. Las vamos a hacer con el paciente. ¿Por qué? Porque el objetivo es que el paciente las logre realizar también. Él tiene que aprender a hacerlas. El control de glucemia es algo que el paciente diabético tipo 1 va a tener que hacer todos los días, varias veces en el día. Pero por lo menos una vez. 1, 2, 3, depende de los valores que maneje y del estado de su enfermedad, del avanzado de su enfermedad. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Con un dosímetro de glucosa. ¿Qué necesita? Necesita el aparatito. El aparatito tiene que estar calibrado, certificado, con batería, con tiras reactivas que estén vigentes, que no estén vencidas, que no se hayan humedecido, que estén en buen estado de conservación. No les puede haber agarrado la lluvia y yo agarro y las utilizo. ¿Sí? Piénsenlo en los 2 escenarios. Ustedes en la enfermería lo van a tener, digamos, en un lugar adecuado, qué sé yo. El paciente lo transporta en una carterita, muchas veces lo lleva en el auto, no sé, en lo que sea, él se transporta y va con eso. Entonces, no es raro, y esto se los digo porque lo he visto, que el paciente viene con una bolsa de lechuga y en el medio está el aparatito, mezclado con lo que compró en la verdulería. Entonces, no es lo mejor porque el aparato está sucio, eso tiene un lector óptico, ¿sí? Con láser, ¿no? Como el del oxímetro, que tiene que estar limpio, porque si no, la lectura va a ser errónea. Entonces, eso es importante, el estado de conservación de todos esos aparatos. Habitualmente el paciente para la extracción de sangre se punza con una lanceta. Las lancetas son de uso único, como las agujas que ustedes utilizan. No es conveniente hoy, digamos, esto es desde hace mucho, pero van a encontrar gente por ahí que hace muchos años que se manejan y reutilizan las agujas. No, lo conveniente es tener una aguja para cada punción, igual que hacemos nosotros. Eso es lo que debería hacer el paciente. Suele ser un problema por la provisión de los insumos al paciente. ¿Por qué?
porque tanto el Estado como las obras sociales están obligados a proveerlos del aparatito, de las tiras reactivas, de las lancetas para punción, y no siempre lo hacen. Entonces el paciente recurre a lo que puede. A veces lo compra. Los dosímetros de glucosa, el paciente no tiene que comprarlos, se lo entregan gratis. Los laboratorios lo entregan gratis. Entonces, tiene que aprender a conservarlo. La mano tiene que estar limpia cuando el paciente se va a hacer la punción. Lo ideal, la zona de punción ideal, se ve mi dedo, es los laterales, no los pulpejos. ¿Por qué? Porque en el pulpejo duele mucho, y si yo me tengo que punzar varias veces por día los dedos, resulta que en una semana mis dedos van a parecer coladores, están todos lastimados y voy a tener mucho dolor. La zona sensible al dolor es el pulpejo. Entonces, hay que punzar en la zona lateral. A pesar de que claro, yo punzo el pulpejo y sangra más. Está más irrigado. Pero es más doloroso. Extraigo la primera gota, o sea, punzo, extraigo la primera gota, descarto la primera gota, y la segunda gota es la que utilizo para ponerlo sobre la tira reactiva. Hoy los aparatos exigen que la gota se ponga en la tira reactiva. Hay aparatos viejos donde la gota se ponía en el aparato, lo que significaba que después había que limpiar el aparato. Hoy se pone directamente sobre la tira reactiva. Hay algunos que la gota cae sobre la tira reactiva, hay otros que uno apoya la tira reactiva así sobre la zona que punzó y la chupa. El aparato la absorbe. Entonces son más fáciles de utilizar, pero eso va a depender de qué se le provee al paciente, no depende de cada institución. Cada institución tiene sus proveedores y eso es lo que le provee al paciente. La punción también se hace con lapiceras que se regulan y regulan la profundidad de la punción. Entonces, digamos, Gerardo, yo me conozco y sé que con una punción de 1 milímetro a mí me sangra, ¿para qué me voy a clavar 3 milímetros la aguja? Le digo. Entonces, bueno, le pongo punto 1 y para mí alcanza. Otro, no sé, Ariel necesita más porque tiene callos gruesos y qué sé yo, entonces se ponen 5, ¡pum! Y listo. Cada paciente lo regula en función de su piel y de su sensibilidad, ¿no? Lo que necesita es una punción lo menos agresiva posible para que salga la gotita. Es importante que el paciente tenga su descartador. Acuérdense que maneja algo que tiene sangre. Entonces después es un corto punzante que tiene que ser descartado correctamente. El descartador debería ser provisto también por la institución que atiende al paciente. No siempre se hace. Si no se lo proveen, hay que buscar la alternativa para que él descarte en forma segura eso. Bien. No se le pueden poner 2 gotas al aparato. No es que, le puse una gota, no alcanzó, le pongo una segunda. Porque va a dar error. ¿No? El aparato, están todos diseñados para que con una gota funcionen. Tiene que ser una gota abundante. Si es una gota chiquitita, no va a funcionar. No le podemos poner agregar más sangre para que funcione bien. Vamos a tener que usar otra tira, seguramente. La precisión es enorme de los aparatos, ya les dije, es similar al laboratorio, solo depende de esto, de que esté bien hecho. Con respecto a la administración de insulina, el paciente tenemos 2 tipos de insulina,
básicamente dos tipos de insulina, que es una rápida y una lenta, una de acción lenta. La rápida empieza a funcionar alrededor de los 30 minutos, la lenta a partir de las 2 horas más o menos. Y el tiempo de acción de cada una varía. ¿Cómo las reconocemos? La rápida, ustedes van a encontrar que se define como cristalina. ¿Por qué? Porque parece agua cristalina. Y la lenta, o NPH, van a encontrar que también la definen como lechosa, pero es como turbia. Es un medio cristalino turbio. La lechosa hay que homogeneizarla antes de usarla, no sacudirla, sino uno la puede volcar 2 o 3 veces, 5 veces, una cosa así, y ahí alcanzas. Tenemos problemas con internet, en cualquier momento se corta. El paciente puede usar las dos insulinas, ¿sí? Hay esquemas de corrección, esto el médico le informa al paciente, lo mismo que a nosotros cuando está en internación, cómo va a ser el esquema de corrección según el valor que tenga. En un minuto se va a cortar. ¿Empezamos otro? Bueno.